Imagina por un segundo que estás en el desierto del Negev, hace más de 3000 años. El aire es seco, el sol castiga la piel y frente a ti avanza un ejército. Pero lo que te hiela la sangre no son las lanzas, ni los escudos, ni los gritos de guerra. Lo que te paraliza es lo que cargan sobre sus hombros unos hombres vestidos de lino blanco. Es un cofre dorado que brilla con una intensidad casi dolorosa bajo el sol del mediodía. No es un tesoro cualquiera. Se dice que si lo tocas mueres al instante. Se dice que puede derribar murallas de piedra maciza solo con estar cerca. Se dice que entre esas dos figuras aladas de oro que coronan su tapa, habita algo que no es de este mundo. Bienvenidos nuevamente a El Historiador Digital. Hoy no vamos a hablar de mitos infantiles. Hoy vamos a rastrear el objeto más codiciado, peligroso y misterioso de la historia de la humanidad. El Arca de la Alianza. Olvida por un momento a Indiana Jones. La realidad es mucho más extraña y, a veces, mucho más aterradora que la ficción. Durante los próximos minutos, vamos a diseccionar la ingeniería de este artefacto. Vamos a perseguirlo por túneles secretos bajo Jerusalén. Huiremos de disturbios islámicos en 1911. Viajaremos a las tierras altas de Etiopía y analizaremos las pruebas de ADN de tribus perdidas en Zimbabue. ¿Es el arca un simple objeto de fe o estamos ante una tecnología antigua que no logramos comprender? Quédense con nosotros, porque la búsqueda empieza ahora. El Historiador Digital presenta El Arca de la Alianza. Para entender el arca, primero tenemos que dejar de verla como una simple caja bonita. Si nos vamos a los textos originales al libro del Éxodo, lo que encontramos se parece mucho más a un manual técnico de ingeniería que a un texto religioso. Las instrucciones que recibe Moisés en el monte Sinaí son de una precisión obsesiva. No le dicen, haz algo bonito para mí. Le dan medidas exactas, 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho, codo y medio de alto. Y aquí es donde el enigma se pone interesante para la ciencia moderna. Los materiales no son aleatorios. Se pide madera de acacia, una madera extremadamente densa y resistente del desierto, y se ordena recubrirla de oro puro, tanto por dentro como por fuera. Piénsenlo un momento. Oro, madera. Oro, conductor, aislante. Conductor. Cualquier estudiante de física o ingeniería eléctrica reconocerá este diseño inmediatamente. Es la configuración básica de un condensador eléctrico. Una botella de Leyden gigante. En un ambiente tan árido como el desierto del Sinaí, la electricidad estática es un problema real. Si tienes un objeto con estas capas aislado del suelo y lo cubres con pieles de animales y telas de lana mientras lo transportas, generando fricción constante, lo que estás construyendo, queriendo o sin querer, es una batería de alta tensión. Algunos cálculos modernos sugieren que el arca podría haber acumulado una carga de miles de voltios. Y mira el diseño de la tapa. El famoso propiciatorio. Tenía 2 querubines de oro macizo, uno frente al otro, con las alas extendidas hacia el centro, casi tocándose pero sin llegar a hacerlo. En términos eléctricos, eso es un spark gap, un espacio para que salte una chispa. La Biblia dice que Dios hablaba con Moisés desde en medio de los querubines, a menudo acompañado de luz o fuego. Podría ser que esa gloria divina fuera, en un nivel físico, una descarga de arco voltaico masiva. Esto explicaría por qué el arca era tan letal. La Biblia es muy clara. Nadie podía tocarla. Solo los levitas, usando unas varas de madera largas, podían transportarla. ¿Recuerdan la historia de Usa? Está en el 2º libro de Samuel. El arca iba en una carreta.
Los bueyes tropezaron y el cofre estuvo a punto de caer. Uzá, por instinto, extendió la mano para sujetarla. El texto dice que la ira de Dios se encendió y Uzá cayó muerto ahí mismo. Para un teólogo fue un castigo por irreverencia. Para un ingeniero eléctrico, Uzá hizo tierra. Tocó un condensador cargado con miles de voltios y su corazón se detuvo al instante. Pero el arca no solo era peligrosa para sus portadores, era un arma de guerra. Cuando los israelitas llegaron a la ciudad fortificada de Jericó, no usaron catapultas ni arietes. Usaron el arca. Dieron vueltas a la ciudad durante 6 días, en silencio, cargando el cofre. Y al 7º día, al sonido de las trompetas y los gritos, las murallas colapsaron. Durante décadas, los arqueólogos como Kathleen Kenyon en los años 50 dijeron que esto era un cuento de hadas, porque supuestamente no había murallas en Jericó en la época de Josué. Pero revisiones más recientes y nuevos hallazgos sugieren que hubo destrucciones sísmicas o estructurales que coinciden con finales de la Edad del Bronce. ¿Fue el arca una especie de arma sónica o una coincidencia geológica interpretada como milagro? Lo que sí sabemos es que cuando el arca fue capturada por los enemigos de Israel, los filisteos, la experiencia fue digna de una película de terror biológico. Los filisteos pensaron que habían ganado el trofeo definitivo. Llevaron el arca a su ciudad, Asdod, y la pusieron en el templo de su dios, Dagón. A la mañana siguiente, la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo. La levantaron. Al día siguiente, estaba otra vez en el suelo, pero esta vez con la cabeza y las manos cortadas. Y entonces empezó la plaga. La gente de Asdod empezó a enfermar. Les salían tumores, dice la Biblia. Otras traducciones son más gráficas y hablan de hemorroides o bubones en la ingle. Y junto con los tumores vinieron las ratas que invadieron la tierra. Muchos epidemiólogos históricos, al leer tumores y ratas, lo tienen claro. Esto suena a peste bubónica. ¿Llevaba el arca en su interior o en las telas que la cubrían los vectores de una enfermedad mortal? Los filisteos estaban tan aterrorizados que devolvieron el arca en una carreta sin conductor, básicamente diciendo: «Llévensela, esto nos está matando». El arca finalmente llegó a Jerusalén. Salomón construyó el templo para albergarla. La puso en el lugar más sagrado, el Santo de los Santos, una habitación oscura, un cubo perfecto, donde solo el sumo sacerdote entraba una vez al año, en Yom Kippur, y siempre rodeado de una nube de incienso, tal vez para protegerse de lo que sea que irradiaba ese objeto. Y aquí llegamos al gran misterio. El arca desaparece. Es el truco de desaparición más grande de la historia antigua. En el año 587 a.C., el rey babilonio Nabucodonosor arrasa Jerusalén, quema el templo, se lleva todo. Y cuando digo todo, es que los babilonios eran burócratas meticulosos. Hacían listas de inventario de cada cuchara, cada cuenco de bronce que robaban. Pero en esas listas, el arca no está, no se menciona, ni como trofeo, ni como objeto destruido. Simplemente se esfuma de la narrativa histórica. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde se esconde el objeto más sagrado del judaísmo y el cristianismo? Aquí es donde la historia se divide en 1000 caminos, y nosotros vamos a recorrer los más fascinantes y peligrosos. La primera teoría nos lleva a unos túneles húmedos y oscuros. El segundo libro de los Macabeos cuenta que el profeta Jeremías, avisado por Dios de que la invasión era inminente, sacó el arca y la llevó al monte Nebo, en la actual Jordania, y la escondió en una cueva que luego selló. Dijo que el lugar permanecería desconocido hasta que Dios reúna a su pueblo.
Muchos han excavado en el monte Nebo sin éxito, pero hay otra versión, una que dice que Jeremías o el rey Josías no la llevaron tan lejos, que la bajaron. Bajo el monte del templo en Jerusalén hay una red inmensa de cisternas, túneles y cámaras. Es como un queso gruyère. La tradición dice que el rey Salomón, que era sabio y previsor, construyó una cámara secreta profunda, muy por debajo del nivel del mar, preparada específicamente para esconder el arca en caso de asedio. Existe una cueva real, la cueva de Sedecías, una cantera inmensa bajo la ciudad vieja que se extiende cientos de metros hacia el templo. ¿Pudieron usarla como vía de escape? Esta obsesión por los túneles nos lleva a una de las historias más locas del siglo XX. Olvida a Indiana Jones por un momento y conoce al capitán Montagu Parker. En 1909, este aristócrata británico, veterano de la guerra de los Boers y cazador de tesoros, llegó a Jerusalén con una misión secreta. Iba acompañado de un vidente suizo, un poeta finlandés llamado Walter Juvelius y un presupuesto millonario. Juvelius creía haber descifrado un código secreto en la Biblia, un cifrado en el libro de Ezequiel que revelaba la ubicación exacta del tesoro del templo y el arca. Parker y su equipo excavaron durante 2 años en la ciudad de David, sobornando a funcionarios otomanos. No encontraban nada. Se les acababa el dinero y el permiso. Así que, en abril de 1911, Parker tomó una decisión desesperada e increíblemente estúpida. Sobornó al jeque encargado de la explanada de las mezquitas y, de noche, disfrazados con ropas árabes, entraron en el lugar más sagrado del Islam, la cúpula de la roca. Empezaron a picar y excavar directamente bajo la roca de la fundación, el sitio donde se cree que estuvo el Santo de los Santos. Fue una profanación total. Duraron 9 noches. La 9ª noche, un guardián que no estaba en el soborno los descubrió. Se desató el infierno. Las campanas y los gritos alertaron a la ciudad. Los cristianos están robando al profeta. Se produjeron disturbios masivos en Jerusalén. Parker y sus hombres tuvieron que huir a la carrera, llegar al puerto de Jaffa y zarpar en su yate privado bajo una lluvia de piedras y disparos. Los titulares de la época, como el del New York Times de mayo de 1911, gritaban: «Se han ido con el tesoro de Salomón». ¿Encontró Parker el arca? Oficialmente solo encontraron cerámica y huesos, pero el misterio persiste porque Parker nunca publicó un informe oficial de lo que vio en esos túneles prohibidos antes de tener que salir huyendo para salvar el pellejo. Si no está en Jerusalén, ¿pudo viajar más lejos? Hay una teoría que conecta el arca con la orden militar más famosa de la historia: los Caballeros Templarios. Se fundaron en 1118 y pasaron sus primeros 9 años en Jerusalén, alojados, adivinen dónde, en el monte del templo. Excavaron allí. De hecho, cuando los arqueólogos modernos investigaron la zona, encontraron túneles con artefactos templarios. La leyenda dice que encontraron el arca y se la llevaron a Europa, concretamente a Francia, a la Catedral de Chartres. Puede sonar descabellado, pero si vas hoy a Chartres y miras el pórtico norte, verás algo inquietante. En una de las columnas hay un relieve muy antiguo. Muestra el Arca de la Alianza siendo transportada sobre ruedas, y debajo una inscripción en latín que dice: «Hic amititur arca sederis». Aquí se pierde el arca, o aquí se deja trabajar al arca. ¿Es un mapa del tesoro tallado en piedra a la vista de todos? ¿O simplemente una representación bíblica? Los esotéricos dicen que la geometría sagrada de la catedral gótica se basa en los secretos de construcción que los templarios sacaron del arca.
Pero, como suele pasar, no hay pruebas físicas, solo piedra y silencio. Pero si hay un lugar en el mundo donde la fe en la presencia del arca es absoluta, inquebrantable, ese lugar es Etiopía. Para los cristianos etíopes esto no es una leyenda, es un hecho nacional. Su libro sagrado, el Kebra Nagast, cuenta que la reina de Saba visitó a Salomón. Tuvieron un hijo, Menelik I, y que años más tarde, este hijo visitó a su padre y se llevó el arca original a Etiopía, dejando una copia en Jerusalén. Hoy, en la ciudad de Aksum, hay una pequeña capilla junto a la iglesia de Santa María de Sión. Está rodeada de rejas y custodiada día y noche. Allí, dicen, está el arca. Solo una persona en el mundo puede verla, el guardián. Es un monje elegido de por vida. Una vez que es nombrado, nunca más puede salir del recinto de la capilla. Vive y muere allí, protegiendo el secreto. Nadie más puede entrar. Hace unos años, un historiador llamado Edward Ullendorf confesó algo sorprendente en una entrevista. Dijo que durante la Segunda Guerra Mundial, siendo oficial del ejército británico en la zona, obligó a los monjes a dejarle entrar en la capilla. ¿Y qué vio? Dijo que vio un cofre de madera, sí, pero que era una construcción medieval, vacía. Para los escépticos, esto prueba que es una copia, un tabot. Para los creyentes, quizás Ullendorf mintió. O quizás el arca tiene la capacidad de ocultarse a los ojos de quien no debe verla. O tal vez, la verdadera arca está escondida en otro lugar de Etiopía, en alguna de las islas del lago Tana, donde se guardó durante siglos, y lo de Aksum es solo un señuelo. Pero la pista africana no termina en Etiopía. Y aquí es donde entra la ciencia moderna, el ADN. Existe una tribu en Zimbabue y Sudáfrica llamada los Lemba. Son africanos de piel negra, hablan lenguas bantúes, pero sus tradiciones son extrañamente judías. No comen cerdo, practican la circuncisión, guardan un día de reposo y tienen clanes con nombres semíticos. Durante siglos dijeron que sus antepasados vinieron de una ciudad llamada Sena en el norte, guiados por una estrella y llevando un objeto sagrado llamado el Ngoma Lungundu, que significa el tambor que truena. Decían que este tambor era tan poderoso que podía destruir enemigos con fuego y ruido, y que no se podía tocar. ¿Les suena familiar? A finales de los 90, genetistas hicieron pruebas de ADN a los Lemba. Los resultados fueron un shock. El clan sacerdotal de los Lemba, los Buba, posee una secuencia genética específica en el cromosoma y conocida como el haplotipo modal Cohen. Es la misma marca genética que tienen los sacerdotes judíos, descendientes de Aarón en todo el mundo. Genéticamente, estos hombres de Zimbabue son sacerdotes judíos del antiguo Israel. El profesor Tudor Parfit siguió la pista del Ngoma Lungundu y lo encontró en un estante polvoriento del Museo de Ciencias Humanas de Harare. Había estado allí décadas, olvidado. Es un objeto de madera, carbonizado, con restos de anillas en las esquinas para ser transportado con palos. Las pruebas de radiocarbono lo dataron alrededor del año 1350 después de Cristo. Obviamente no es el arca de Moisés de hace 3000 años, pero Parfit cree que es el descendiente directo, que el arca original pudo haber sido destruida o desgastada con los siglos y que los sacerdotes Lemba construyeron réplicas para seguir alojando el poder divino, siendo el Ngoma Lungundu la última de estas arcas sucesoras. Es una teoría fascinante. El arca no como un objeto eterno de oro, sino como una función, un legado custodiado por la sangre de los sacerdotes africanos.
Y no podemos cerrar este expediente sin hablar de la figura más controvertida de la arqueología bíblica moderna, Ron Wyatt. En los años 80, este anestesista aficionado afirmó haber encontrado lo que todos buscaban. Dijo que excavando en la zona del Calvario de Gordon, en Jerusalén, encontró una cueva llena de objetos del templo, y al fondo, un cofre de piedra con la tapa rota. Dentro vio el oro, vio el arca. Pero la afirmación de Wyatt va mucho más allá de la arqueología, entra en el terreno de lo sobrenatural. Él afirmó que el arca estaba enterrada exactamente debajo del lugar donde Jesús fue crucificado. Dijo que cuando el soldado romano atravesó el costado de Jesús, la sangre fluyó, se filtró por una grieta en la roca causada por el terremoto de ese día, y goteó exactamente sobre el propiciatorio del arca, que estaba escondida metros más abajo. La sangre de la nueva alianza, tocando el arca de la antigua alianza. Wyatt aseguró haber tomado una muestra de esa sustancia seca y haberla llevado a un laboratorio en Israel. Aquí viene la parte que hace arquear las cejas a cualquier científico. Wyatt afirmó que el análisis de los cromosomas mostró que la sangre estaba viva y que solo tenía 24 cromosomas en lugar de 46, 23 de la madre y uno solo, un cromosoma Y determinante del sexo, de origen misterioso. Según él, prueba científica de la divinidad. El problema, como siempre con Wyatt, es la falta de evidencia. No hay fotos claras, no hay informes de laboratorio firmados, no hay validación independiente. La Autoridad de Antigüedades de Israel niega sus hallazgos. Wyatt murió llevándose sus secretos a la tumba, dejando a millones de creyentes convencidos y a la comunidad científica indignada. Entonces, después de todo este viaje de túneles, espías, monjes y genetistas, ¿dónde está el arca? Quizás fue fundida por los babilonios hace 2500 años y convertida en monedas, y su leyenda es solo eso, una leyenda para mantener la esperanza de un pueblo exiliado. Quizás descansa en una cámara secreta bajo la explanada de las mezquitas, esperando el momento del fin de los tiempos, protegida por toneladas de roca y por la política internacional más explosiva del planeta. O quizás, solo quizás, se pudre lentamente en una estantería de un museo en Zimbabue, irreconocible, habiendo perdido su oro pero conservando el ADN de quienes la protegieron durante milenios. Hay un hallazgo reciente, de 2019, en Bet Shemesh, cerca de Jerusalén. Arqueólogos encontraron en un templo antiguo una gran mesa de piedra, una bamá, que coincide perfectamente con la descripción bíblica de la piedra, donde se apoyó el arca cuando regresó de los filisteos. Es la primera vez que la arqueología toca físicamente el rastro del arca. No encontraron el cofre, pero encontraron su huella. El Arca de la Alianza sigue siendo el objeto perdido por excelencia. Representa la conexión directa entre el hombre y lo divino, pero también representa un poder que no podemos controlar. Como vimos con Uzá, o con los nazis en la película, o con los filisteos y sus plagas, quizás hay cosas que es mejor no encontrar. Quizás, como dijo aquel viejo erudito, el arca no está perdida. Es ella la que se esconde de nosotros hasta que estemos listos. Somos el historiador digital. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda. Si te ha gustado, ya sabes qué hacer. Suscríbete, dale a like y cuéntanos en los comentarios. ¿Dónde crees tú que está el arca? Nos vemos en el próximo misterio.